de qué va el libro, ¿no? Dar pistas, pero no desvelar demasiado, para invitar al lector a entrar en el libro. Yo he titulado el prólogo y la lectura que les voy a hacer con uno de los versos que tiene Amelia en el libro, se llama Sutil Inutilidad, dice uno de los versos. Yo lo he titulado La sutil inutilidad. Bueno, el libro, ya lo van a ir viendo, está también acompañado de imágenes muy sugerentes. Y para el que tenga interés, en la página 75 está la biografía, una reseña biográfica de Amelia. O sea, que todo eso lo podéis ir leyendo y desvelando. Vamos al libro. Blanco Roto, que es el título del libro, es el primer poemario publicado por Amelia Serrallés Calvo. El juego del símbolo y la polisemia están marcando su primer libro de poemas. Y digo su primer libro de poemas porque ya tiene publicados otros libros de relatos, traducciones, etcétera, que seguramente ella contará a continuación. Blanco Roto nos alude a la idea de ruptura y al blanco como pureza. Hay una pérdida de inocencia en estos poemas. Hay cierto tono elegíaco, una pérdida latente que utiliza el lenguaje poético para explicar el mundo. Pero Blanco Roto tiene también la acepción del color. En algún sitio lo veo definido como un blanco puro que contiene tonalidades grises y beige. Eso es quizá también la vida. Y en esos tonos es donde pone su mirada la poesía. La vida no es blanco o negro. La vida son esas tonalidades de grises que esconde. Y leo también que el blanco roto es el color que transmite serenidad y elegancia y que simboliza también la celebración. Es, entre otras cosas, el color de los trajes de novia. Por eso Amelia, en el poema que da título al libro, nos anuncia: es la euforia de un día en blanco roto. 1, 2, 3, fuego. Aquí está la celebración. El entusiasmo, la alegría como un disparo. Un disparo que nos lanza Amelia Serrallés. El disparo de una voz que se reconoce poeta y que se alza en el primer poema del libro, lanzando una pregunta en nombre de los poetas. ¿Y si solo servimos para soñar en este agotador baile de la nada? Cuando el poema que abre el libro se titula Sutil Inutilidad, se está reivindicando la necesidad de la poesía frente a un mundo colonizado por el mercado y la explotación, la precariedad y los adictos a la técnica. Ese alzar la voz afirmando: confieso que estoy viva, no sirvo para vuestra nada. Esa voz, esta afirmación, es tomar postura en el mundo. Tomar postura en el mundo. Tomar postura junto a los que sufren la injusticia, como en Canción del Migrante o en Balada Ucraniana. Es el grito poético de Amelia Serrallés, voz que clama en el desierto, voz necesaria. Ese grito se alza y está presente en el poema Gritos que eran susurros, dedicados a las víctimas de la violencia de género. Ese grito que es denuncia de la invisibilidad de las mujeres maltratadas, como en estos versos que dice: nadie entiende qué se esconde bajo el velo de sus lágrimas. Hay, como apuntaba al principio, dos líneas básicas en el libro. La de la pérdida, que son los poemas dedicados a la memoria y al recuerdo, donde aparecen versos como Música callada del recuerdo, donde habla de la pandemia, versos como Recuerdo bien aquel verano, de los recuerdos, ojeras, ¿a dónde te marchaste, infancia, en silencio, sin aviso? Siempre que mires atrás. Hay una intención de la memoria en los versos. Y la segunda línea es la de la celebración, con homenajes a amigos, a Paco en Martina de Chagall, a los poetas de la Piscifactoría, a la familia en Identidades, a su hermana en Amerced, y también hay celebración cuando identifica y glosa los lugares de la felicidad, los aires argentinos de milongas del presente y romanza porteña, Granada, Donostia, Ávila, Ucrania. Blanco Roto son 25 poemas. Podrían parecer pocos para un primer poemario, donde seguro se han quedado fuera muchos otros. Eso seguro nos contará Amelia. Pero estos 25 poemas que aquí encontramos son una buena muestra, una selección de una poeta que apuesta por la brevedad en el tamaño del poema. A decir mucho con poco debe aspirar la poesía.
y que apuesta por la forma y el ritmo. Es poeta de oficio, Amelia Serrallés Calvo. Apreciará el lector el uso de la silba libre impar, los endecasílabos, el empleo de las cuartetas, villancicos, redondillas, por ejemplo en la milonga del presente, estrofas a modo de seguidillas en miniatura, la lira en cántico, reflejo, el limerick, el haiku, sin olvidar las referencias y recreaciones en algunos poemas a autores clásicos, Santa Teresa, San Juan, Lorca, a los que la poeta considera maestros. Antes de terminar, apuntaré 2 ideas más. Preste el lector atención a los poemas que son autorretratos de la autora, con el empleo de 2 técnicas distintas. Algunos desde la negación, lo que ella define como lo que no es, y otros afirmativos, lo que es. Junto a esto, su retrato se complementa con los poemas de identidad que yo llamaría de estar, el ser y el estar, que la definen. Y la segunda idea, destacar el poema final, un haiku, templo de Devor. Si blanco roto es el blanco puro, es también, volvemos a lo simbólico, la luz. Ese haiku final, 3 versos tan solo bastan, es la conjunción del ser y el estar de Amelia Serrallés. Estar en Madrid y ser luz. Al terminar de leer este libro entenderemos la sutil inutilidad de la poesía. La voz de Amelia Serrallés, poema a poema, nos demuestra lo necesaria que es la poesía viva. Al finalizar la lectura, estaremos de acuerdo con ella cuando dice: ¿por qué será que donde hubo algún conflicto, la poesía estalla? La poesía que estalla como un disparo y es fuego. Un blanco roto en este juego de polisemia somos también nosotros, los lectores de este libro, porque somos la diana, el blanco sobre el que dispara sus versos Amelia Serrallés. Muchas gracias, Javier, por este impresionante análisis al detalle del poemario, con generosidad y muy a la vez concreto, profesional. Faltan palabras y entonces paso el turno al otro poeta que nos acompaña hoy, Antonino Nieto. Hubo un momento que pensé en ser bisagra y hablar la segunda, pero hablar después de Javier es muy complicado y sé que Antonino es capaz de afrontar ese reto. ¿Necesita más luz para leer o puedes leer? ¿Sí? Sí, un poquito de luz, a lo mejor. Poquito, pero bueno. Sí, pues un poquito, un rato. Sí. Blanco, rojo, todos los colores, la vida sin más. En esa condición o es revelación, la vida un servicio a la nada, esto mastica Amelia Serrallés. Ñam, 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 ñam. No quiero esta vida de prisas, de identidad hipotecada, en este agotador baile de la nada. Dime, filósofo, ¿qué es esta era de autismo y ONGs? No sirvo para vuestra nada. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Debo decir que la fuerza de las acciones que uno realiza reside muy a menudo en su capacidad para los agradecimientos. Gracias al Centro de Arte Moderno por su generosidad al abrirnos las puertas de esta también nuestra casa, y a Amelia Serrallés Calvo, frescor insondable de la carnal conspiración contra cuanto en el dolor, la miseria y la muerte anida, por contar conmigo para esta celebración del paraíso, del sí vaciando al no o el no fertilizando al sí. Gracias a todos y a cada uno de los que aquí estáis. Boca que sustenta este banquete de amor. Un placer compartir mesa y mantel con Jesús Díaz Gil,
hermosa. Javier. Ah, Javier, cambiaste el nombre esta noche. Sí, bueno, hace 5 minutos. Los poetas, es lo que... Javier Díaz Gil. Hermosa la carnal contaduría que hoy compartimos. A ellos, a vosotros, a vuestra alma, a lo que de infinito en ellos y vosotros late, gracias sin límites. Juntos, la alegría es cuerpo inagotable y la nada pesa menos. Gracias a mi hija la Gusia, a mis nietos Nico y Carlota, a Quique, suyo el corazón que me late vivo. Del no lugar sin límites, esta sed. Gracias, amor. Solo tú sabes tu nombre. ¿Lo gritas? Amor. Rocío. Guapo. Marta. Insisto, gracias a todos y a cada uno de vosotros. ¿Para qué negarlo? Vuestra presencia da cuerpo a esta gozosa celebración. Viva, pues, la madre que os parió. A todos y a cada uno. A la de 3 grite cada uno el nombre de su madre. A la de 1, a la de 2, a la de 3. ¿Cómo olvidar a aquellos de los que venimos o a aquellos con los que compartimos el todo y la nada? Esa fuente del delirio que nos encuerpa a unos y no otros. Desde el brutal cosmopolitismo de la nada, un muerto es todos los muertos. Importa que nos hubiesen conocido, hoy forman parte de la misma sabiduría. Este es un acto que no distingue entre vivos y muertos, porque todo es en presente. Démosle pues la mano a los que estando no se ven. Encendamos al calor de la común finitud lo interminable de la llama, que aquí estamos y juntos la celebración es mayor, más inútil. Por si así agotásemos la total contaduría que nos crece, os invito a acercaros a esta mesa y a que juntos y de una vez alumbremos a lo tanto infinito. El libro, el vivo viajero del infinito, no el amor, el libro, el acopio, la constante interdependencia, la resurrección de los muertos. 1. Desde la nada el universo, ese grito de lo inútil encarnando la impiedad de la alegría, comer, beber, concienciar al nacido, reproducir el sinfín del aún, de la caricia que abandera al inocente, al número y la letra, cruento despilfarro de lo visible, esa renta, el alma, sí, la boca, que lo invisible escoba en su celebrarse feroz digestión de lo imposible. Cosecha, dices, blanco roto. Ni hombre ni mujer, la vida lo que no existe, el rostro de la nada, el alimento la lágrima, esculpe corazones, la inteligencia una minusvalía humana, el pensamiento la cal, boca de la culpa que empresa al quiero, el verbo un gas desnuda, esa carcajada sostiene a lo inútil, ni verdad ni mentira, todo es, todo respira, y en esa sanación ya todo sucedió, tú solo masticas para que todo se cumpla, niégate y comprobarás la virtualidad de la ley. Eres lo que nunca fuiste, ni número ni letra, el peso sin culpa, blanco roto. La luz, el tiempo, el renglón de la mente, despensas en el solar del silencio, sí, en la feroz celebración. Tú, tu nombre, las vísceras que te consuelan al dente, rastros de la guerra, de la sin par bendición que sostiene a la farsa, a lo que de ti o en ti respira. Esto es, imprime a la carcajada. La verdad, el temblor que patrocina el grito. Aquel o aquello, ¿quién? Que se hace de oro con la miseria, la enfermedad y la muerte. La mascarilla, el dinero. La morfina, el salón de lo siempre vivo. Te vas, engordas a lo invisible, vuelves en camuflado aliento,
Amelia Serrayer te lo anticipa, festiva, acogedora, sin tasas, desafías la noche, remontas al alba, lo vivo tu muda, baba que crece a lo inagotable, en tal salón, Amelia, ojera de los recuerdos, espejo de los días, de los sueños, un bostezo. ¿Y entonces qué? Deletrea Amelia. Ojera de los recuerdos, espejo de los días, de los sueños, un bostezo. Es un bis. ¿Y entonces qué? Deletrea Amelia. Creas perfiles y avatares que devoran tu sangre. Los pasos, lágrimas huecas, ahorman el cáliz de lo feliz en el después y el aún de la imperial orfandad. Fronteras, miedos, cánticos del fuego y la duración, dones que a los sueños burlan. El universo y todos sus consuelos, credos, formas, laberintos, no más que información en el carrusel de abrazos que persiga al inocente, al celebrado señorío de las cadenas. Más allá, el cántico de lo irrespirable, ni muerte, ni dolor, ni miseria, lo que te come a pleno rendimiento. Conjugamos la irredenta consumación de la eternidad sintiente. Amelia Serrayer, rostro, manos, vientre, que lo insabido, ese velo, empuña. No soy falsa ni sensata, tampoco soy tu muñeca. Confieso con honra confusa, ya no soy donde era. Alimento del presente, intensa luz libertadora de calles y fértiles porvenires. Amelia Serrayer Calvo, con humor y sin nostalgia, ha llegado. Está en ti, en tu piel, en tus ojos, en la vertical hilaridad que crece a la alegría. ¡Viva la vida! Has llegado, Amelia. Disfruta, y con ella tú, que en esta sed, hambruna, que en este no lugar del paraíso nos acompañas. Bébete, cómete, renácete único y feliz. ¡Un elixir! Gritan tus sueños, tus partes, tus restos. Blanco roto. Su descorchadora, su incansable escanciadora, Amelia Serrayer Calvo. Celébrate en ella y con ella, sin tasas. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Pues muchas gracias, Antonino. Me siento abrumada, primero con Javier y ahora también por este alarde, esta performance poética, declamación. Muy agradecida de que hayas encendido la vela y os he presentado brevemente a Javier y a Antonino porque acreditan muchos méritos y creo que también son personas que lo que hacen, y porque también son grandes trabajadores, hablan mucho de ellos mismos, más y mejor de lo que yo pueda contarles, ¿no? O que un mero como currículum al uso, ¿no? Entonces sabía que quedarían autorretratados, ¿no? Como en el libro. Entonces, ahora voy a hacer un pequeño esbozo porque han dicho mucho y siempre hay que dejar algo para el misterio y para ustedes, ¿no? Para la lectura, para el interés. Y pues desde una perspectiva un poco más racional, no demasiado tampoco, quería responder como a tres preguntas. ¿Por qué Blanco Roto? Que es un título sugerente y tampoco se debe sobreexplicar.
porque la poesía yo creo que ocurre como los chistes, que pierde toda la gracia si se explican. Sería además un insulto a su inteligencia como lectores, como oyentes, como personas sensibles y capaces, ¿no? Y por otra pregunta, ¿por qué ahora? Durante muchos años he sido traductora de literatura y profesora, y sigo siendo, ¿no? Entonces, ¿por qué este salto a la poesía? Y la tercera pregunta, sí que brevemente quería contestar, porque luego pues hay que dar paso a una pequeña selección de los poemas y al vinito, que hará más distendido el que charlemos. Es que se pueden encontrar en este libro los lectores. Yo creo que han desvelado mucho, cada uno a su manera. Javier con ese impecable prólogo, reseña, ¿no? Que, pues les ha hecho una radiografía muy exacta y generosa del libro, y Antonino pues en este inclasificable homenaje, poema, performance, hoy escuchábamos a Antonino y también citas del libro y lo que el libro le suscita, ¿no? Entonces ha sido un juego interesante. Con lo cual ya tienen ustedes bastantes claves, pero unas pequeñas pinceladas. Y volvemos al principio. ¿Por qué titular Blanco Roto, que significa el título y el poemario? Que sobre todo pues esa es el título de uno de los poemas que tiene un gran poder de sugerencia, evidentemente muchas lecturas. No sería imposible nombrarlas todas, ahí está la gracia. Hay que decir que el blanco, como nos ha desvelado también Javier, pues es evidentemente el color de la inocencia, de la pureza, de la celebración. Es también como la reflexión de la luz. Y hay muchos tipos de blanco, ¿no? Siempre los lingüistas suelen decir, conocerán esa famosa hipótesis bastante aceptada de Sapir-Whorf, que percibimos el mundo en función de nuestra cultura, de nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, por eso, uno de los ejemplos que ven es que un esquimal va a distinguir entre 9 tipos de blanco, va a tener 9 palabras distintas para distinguirlo. Y entonces no quería el blanco nuclear rotundo, inequívoco, sino este que está un poquito más maleado, que nos habla de la rutina, de crecer, de madurar, de cierto desencanto, pero a la vez que es luz, como sucede con la vida, que la vida, como dice aquella canción, no es ni blanco ni negro, es de colores. Es ese blanco roto en cierta forma, que para mí entronca muy bien con una de las imágenes que han visto proyectadas, que nos influyó a la hora de confeccionar la portada, que hay que decir que las fotografías son prácticamente todas obras de Luis Vivian Arias, que son en espléndido blanco y negro, muy artísticas. Solo hay una en color, aunque en el libro se ha puesto en blanco y negro para mantener esta línea, ya que incluso también tenemos un poema negativo que también han nombrado mis predecesores. Y esa única en color es de Isabel Montero Garrido, que todos aparecen citados. Se distingue también en la presentación. Y a lo que íbamos, si se fijan, tenemos 2 obras de arte muy conocidas. Esta, el cuadrado negro, que significó un antes y un después en el mundo de arte, de Kazimir Malevich, el creador del suprematismo, uno de los grandes genios, evidentemente, de la vanguardia rusa, que desconcertó a todo el mundo cuando en 1915, ¿no?, hizo esta genialidad. Y en 1916
él sacó como otro cuadro que dialoga con este. Ambos son muy sugerentes y muy interesantes en la búsqueda que él decía de liberar el arte del lastre del objetivo. Y en 1916 ya tiene otro muy famoso, que es Blanco sobre Blanco, es la siguiente imagen. Muchas gracias, Claudio. Entonces, se distinguen, hay que un poco intuir por la luz, pero creo que pueden ver que el hecho de que ahora el cuadrado sea como una especie de rombo desplazado, ¿no? Y que juegue con dos tonalidades de blanco, que por cierto una es justo el blanco roto, sirve para dar una idea de infinitud, como es los múltiples sentidos de la poesía, ¿no? Que siempre está abierta, que nunca se cierra, nunca se acaba de entender y siempre hay que volver porque hay algo más que descubrir. Y con este juego de color y esta posición entre los dos blancos también hay un movimiento en el cuadro. Y entonces, en ese nuevo arte que fuera comprensible para todos, que Malevich, ¿no? Pues en aquel entonces, dentro de lo que era la utopía de la revolución y de las vanguardias rusas, que fuera similar a una experiencia religiosa, buscaba él, una experiencia colectiva que fuera independiente de las élites en cierta forma, ¿no? Que se pudiera disfrutar y experimentar sin una necesidad como de una erudición que no todo el mundo tenía entonces, que con los porcentajes elevados que también había de analfabetismo a principios de siglo, no solo en el Imperio Ruso, sino aquí mismo en España, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de un nuevo arte que se liberara de una forma de representar distinta, que se viviera, se sintiera, pero que aparte de ser una experiencia intelectual, porque Malevich, como los grandes teóricos de la vanguardia, pues tienen mucha teoría, es evidente, y muchos libros y estudios publicados detrás, ¿no? Y entonces han pintado antes algunos de ellos, ¿no? Como Kandinsky, como él mismo, de forma figurativa, y luego en esta búsqueda de formas, de geometrías, de un nuevo arte, una forma distinta de representar y que no tuviera como ese clasismo o que no exigiera una erudición para disfrutarla plenamente y a la vez reflejara la realidad del momento. Estos son principios que yo quería para este libro. Y el blanco pues nos habla, este blanco roto, no tan puro, que es un poco con el que se pintan las casas normalmente, aunque veo que es un blanco quizás un poco más claro, justo el de la librería, ¿no? Que se luce muy bien ya pintada, pero normalmente por el paso del tiempo muchas de nuestras casas están justamente, nuestra cotidianidad es un poco en ese blanco roto ya directamente, y nuestro espacio íntimo. Y hay que decir que eso que le pasa también muchas veces pues a los materiales con la erosión, que este primer blanco inmaculado se rompe, ¿no? Y derivan un poco hacia ese color un poco más maleado, más vivido, pero que también tiene mucho significado, que también es más, digamos, quizás más real, ¿no? Menos perfecto, más influido por lo cotidiano, pues nos pasa a nosotros un poco lo mismo, que somos una tabula rasa, un poco una página en blanco sobre la que la vida, los demás, nosotros vamos escribiendo y claro, no, digamos que a ese blanco nuclear ya no se va a volver. Pero por otro lado hay esa ambivalencia que habéis sabido ver también y que señalaba Javier, que tiene una parte de memoria y como de pérdida del libro, porque es como dejar atrás la infancia, la adolescencia y madurar, pero hay otra celebración que
que este color también tiene. Hay una suma de experiencias, hay de disfrutar la vida en toda su gama de matices que no sean ni blanco ni negro. Y luego, también desde el punto de vista de una traductora como yo, pues para mí representaba... tengo ya otros 2 libros escritos, pero representaba mucho y como un salto al vacío publicar mis propios poemas, porque ustedes se imaginarán que he pasado años traduciendo a grandes poetas como Pushkin, como Turgenev, como vamos, a veces no soy evidentemente ni mucho menos la única traductora, pero también como Bitlin, como Szymborska, y entonces cuanto más uno traduce, más aprende, por un lado, pero por otro lado, pues más respeto le impone lo que hizo ese gran escritor en el original, ¿no? Y más analiza uno cuál es la arquitectura, ¿no? de esos versos. Y los traductores, yo creo que no tenemos el llamado miedo al folio en blanco, sino al folio escrito, porque cuando el autor o el original es pues un gran maestro, es muy fácil transmitir el contenido, pero muy difícil que llegue con esa voz, con esa forma. Y yo ahora, después de haber publicado un libro de ensayo, que es Cenizas y Fuego, Crónicas de Ryszard Kapuscinski, es un esbozo de la vida y obra, ¿no? Y un análisis del gran maestro polaco. También edité unos relatos, Requiem y Marmitako, que por cierto tuvimos una presentación con mi compañera y amiga aquí presente, Adriana Davidova, de mis relatos en relación con su libro, con su poemario, porque están reflejando la realidad de la pandemia, ¿no? Y casan muy bien, cada uno en su ámbito. Y también en esta casa, que siempre nos acoge muy bien el Centro de Arte Moderno, el Museo Escritor. Y entonces escribí este libro, aquí mi taco, Historias de la Pandemia, que son relatos con cierto humor, como sucede también en este poemario, pero sobre algo que tiene también un trasfondo triste y de situación límite, atípica, que son, como decía Cortázar, son las mejores para un cuento, las más fértiles, como fue en sí la pandemia. Y ahora es más responsabilidad, desde el punto de vista de lo que os comentaba, de una persona que ha estado batallando con los clásicos y con esa sensación, o con autores contemporáneos, pero de gran también de gran calado y talento, con esa sensación de que algo se pierde por el camino, a lo mejor algo se gana emulando porque eso es la vida y eso es también la literatura, ¿no? Un juego de ganancias y pérdidas, una negociación. Me imponía como mucho respeto sacar un libro de poesía, y creía que el título lo refleja muy bien, ¿no? Pues que es como la osadía de romper la blancura de un folio en blanco. No voy a seguir, tiene muchos más sentidos con el negativo, con las teorías de Malevich, incluso de Kandinsky, aunque unas sean supremacistas, las de Malevich, y las de Kandinsky pues conocerán del color, pero bueno, pues eso para el que quiera investigar. Mis compañeros han hablado tanto y tan bien que voy a intentar ir a la almendra. Y volviendo a la segunda pregunta, pues esa experiencia que tengo traduciendo te lleva a grandes preguntas. Por un lado, te lleva también a que te salgan tus primeras canas hablando de blanco y de blanco roto, porque en compañía de estos grandes maestros que muchas veces improvisan, ¿no? Que con gran facilidad los sonetos se cuentan de los encuentros en San Petersburgo entre Adam Mickiewicz y
y Alexander Sergeyevich Pushkin pues cuentan que podían estar toda una velada hablando en verso y respondiéndose, improvisando, y algo que se ha perdido hoy en día, esa facilidad, ¿no? Y ese dominio de la métrica. Y yo, desde luego, pues evidentemente a esa altura ni estoy ni lo pretendo. También vivimos tiempos diferentes para la lírica. Entonces, bueno, pues hice de la necesidad virtud, un poco me formé más en métrica para intentar reflejar toda esa maravilla que tienen los grandes autores, cómo suenan, no solo lo que dicen, el qué y el cómo, ¿no? Y tengo una experiencia curiosa, porque es que ustedes a lo mejor no saben, algunos sí, algunos no, que al ser mis herramientas de trabajo, fundamentalmente el polaco y el ruso son dos tradiciones poéticas muy distintas, ¿no? Aunque ambos sean idiomas eslavos. Entonces, la poesía rusa, si quitamos a los futuristas como Mayakovsky o Khlebnikov, todo rima, es un traje perfecto, como de Balenciaga, arquitectura en movimiento, es musical, es tan importante, no sé, diría que casi a veces es más importante la forma que el contenido, aunque es lo difícil de traducir, pues eso, a Pasternak, a Yesenin, las grandes reflexiones y con impecablemente expuestas y que uno está escuchando pues, una obra musical. Y esa es la dificultad de la traducción rusa, una de ellas, que es difícil medirse con ese dominio de la métrica y de las herramientas poéticas y de la tradición. Y que luego, bueno, ellos han llegado también de forma muy rupturista, como Malevich en pintura, a la vanguardia poética, pero luego se ha recuperado y la poesía rusa contemporánea, pues normalmente el 99% de los poemas sigue siendo métricamente pues muy, muy rica. Y sin embargo la poesía polaca, por las tragedias del siglo XX, todas estas cacareadas pero necesarias reflexiones de si se puede vivir, si se puede escribir poesía después de Auschwitz, pues rompió con el corsé de la rima, por así decirlo, y entonces encuentra su prosodia, su cadencia, su ritmo de otra forma, y será muy difícil que vean a un poeta polaco del siglo XX que rime al uso con una estrofa clásica, que ellos ya se sienten en otro tiempo, desde también digamos las vanguardias pero vividas de otra forma, y más aún con el drama de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto y demás, y de la poesía polaca, de traducir a otros poetas como pueden ser Bolkowski, como Marcin Kurek, que a lo mejor no tan conocidos en estos lares, pero no por eso interesantes, o como la gran Szymborska, Zbigniew Herbert, pues uno aprende de su concisión muchas veces, de esa forma de encontrar el ritmo y la cadencia sin rimar, sin recurrir a estrofas clásicas, la búsqueda de la palabra muy aquilatada, citando a Szymborska, que tiene un hermoso poema, Busco la palabra, que seguramente les resonará. Y creo que son tradiciones compatibles, porque a mí siempre me gustó mucho de la poesía polaca, que describe la cotidianidad y no deja ningún tema fuera, ¿no? Entonces, hace varias décadas que Eva Lipska dedica poemas pues a la colada, a la lavadora, o es que en cuanto salieron los móviles salían en los poemas. Uno veía su vida diaria reflejada en una obra poética de calidad, y era una poesía en diálogo con la realidad, donde también se habla de las noticias, de lo que sucede en el mundo, no es ajena a ningún tema y no es como de salón. Y yo creo que de esas tradiciones, la una más preciosista y más clásica, y la otra muy moderna, muy abrupta, porque es su forma también de expresar como un drama colectivo, ¿no? Y de
de impactar al lector también, que son, por diferentes motivos, suelen ser también poemas que se memorizan fácilmente, por lo bien que están compuestos. Pues uno tiene la sensación de que ha aprendido y quiere también echar volar la imaginación. Y en este libro, a la hora de cultivar también algunas estrofas clásicas que les ha desvelado Javier, pues lo hacía con cierto humor o con cierta ironía, porque claro, ya no estamos en el siglo de oro, para bien y para mal, como los sonetos de Quevedo. Entonces también sería absurdo que me comparara con alguien de esa talla. Vivimos otra realidad y, sin embargo, yo sí que pienso que las formas poéticas, evidentemente, son arquitectura en movimiento, son matemáticas, son precisión, son música, entonces merecen ser cultivadas, aunque la otra postura de romper con ellas también me parece muy interesante y otro camino. Y entre esos dos caminos de diálogo más abrupto y seco, aunque con cadencia, en verso blanco, o incluso hay un poema que ha citado Antonino que más de una vez, que es en freestyle, ¿no? Que se podría rapear y que vamos a hacer algo parecido. Pues me parece la forma más adecuada para reflejar nuestra vida tecnificada, que hemos hablado, de tasas de injusticias sociales, también del papeleo, de estas cosas de la rutina que nos provocan bostezos y nos sacan de la efervescencia y del éxtasis, que también es a veces la poesía o el arte, para reflejar ese lado más gris o más roto de la realidad. Este tipo de formas me parecen más adecuadas, y luego pues para hablar de otros grandes temas como el porqué de la poesía, o pues es un diario intimista también este libro, como dice Luis Alberto de Cuenca, que ha hecho una de las reseñas de contraportada y a la que estoy muy agradecida, igual que vamos, a todo el equipo por parte de la editorial, a Marco Vidal, el editor, a María Vera de Llanera, la diseñadora gráfica, a Javier por su prólogo, por supuesto, a Antonino, que nos acompaña. Y entonces, para estos poemas como más atemporales, y para este diálogo también con las influencias y a veces de autores, también por supuesto que os ha nombrado Javier, Santa Teresa, de Juan de la Cruz, que son grandes poetas místicos que nos fascinan, ¿no? Por el poder de su verbo y su capacidad precisamente también de sugerencia y de sencillez, pues en diálogo un poco más con algunas notas de humor, ¿no? Pero con ellos, o incluso en diálogo con otros clásicos más contemporáneos que también están referenciados en el libro, como Lorca, pues allí sí que ya hay formas métricas establecidas, porque pues si vamos a hablar de la vida, la muerte, la sutil inutilidad de la poesía y demás, pues es una conjunción más adecuada. A mí me gusta mucho, para que se hagan una idea de este concepto con el que está escrito el libro, una comparación que hacía el gran poeta polaco Zbigniew Herbert, que él era banquero de profesión, parece incompatible con ser poeta, aunque hay más casos, y también provenía de una familia con esa tradición de la contabilidad. Y entonces alguna vez le preguntaban, ¿no?, recurrentemente en la entrevista: pero señor Herbert, usted, si es contable, se dedicó a la banca y poeta, ¿cómo es posible dos mundos tan diferentes? Y él decía que para él tenían mucho en común, que la contabilidad de la poesía es reflejar la realidad con
con exactitud, con concreción, exige mucha atención, fijarse en los detalles y que un poema también está hecho de números. Y bueno, pues, ¿qué se pueden encontrar en el libro? Que era la última pregunta. Ya me estoy llevando por la emoción y habrá que leer algún poema y celebrar que estemos todos aquí reunidos por la poesía, que parece que siempre son malos los tiempos para la lírica, pero sin embargo no pierde del todo su poder de convocatoria. Y les agradezco mucho que nos acompañen esta tarde. Pues se pueden encontrar, como hemos dicho, pues un diseño muy cuidado desde la portada misma, cómo es el diálogo entre las imágenes de Luis Viviante, Isabel Montero y los poemas, un prólogo maravilloso de Javier Díaz Gil, que algo pueden intuir por lo que han oído esta tarde. Pueden encontrar estos poemas que están bajo un lema que siempre que mires atrás con humor y sin nostalgia, que ha venido País de nunca jamás, poesía que no plagia. Eso sería el verso. Y van a encontrar, claro, una reivindicación de la poesía en Sutil Inutilidad y en otros poemas al misterio. Van a encontrar crítica social a la tecnificación, a la adicción a los aparatos, a las pantallas, ¿no? Que parece que gobiernan nuestras vidas, porque yo tampoco me sustraigo de esta relación amor-odio con las redes sociales. Van a encontrar textos más intimistas de ese diario íntimo, poemas que, según Luis Alberto de Cuenca, que en su breve reseña pero certera, se decantan más por la calle que por el salón, o como dice Margarita Campos, que también dedicó una hermosa reseña al libro que pueden ver en la contraportada. Es un libro que se revela con una realidad hiriente, y los poemas que se quedaron fuera, digamos, claro, la actualidad sigue avanzando y uno pues siente la necesidad, ¿no?, de escribir sobre otras cosas que pasaron una vez que ya estaba entregado el manuscrito, como por ejemplo el conflicto entre Gaza y Palestina, que no había, entre Israel y Palestina, que no había empezado todavía, o como por ejemplo un poema también que escribí en el Día del Padre, que por cierto llevé a la tertulia Rascamán, que están presentes muchos de los poetas, y agradezco también su asistencia a los compañeros. Y después otro poema que escribí sobre una ruptura, y yo soy de la opinión de Javier que el haiku final que cierra el libro, Templo de Voz, pues aunque sea breve y un poco pues ambiguo en el buen sentido, ¿no?, que tiene diferentes capas el libro, y por tanto como ilusivo, y también yo creo que es estimulante, sutil, pues cerrar con un haiku breve y en ese sitio tan emblemático, de tanta energía, que también tiene mucho significado personal para mí, y con una serie fantástica fotográfica que pueden ver justo ahora, pues me parece que ya hubiera sido marear la perdiz, complicarle la vida a la editorial, que tanta paciencia ha tenido. Entonces lo bueno es breve, 2 veces bueno, y yo creo que nada mejor que acabar con esta imagen y este poema, porque si no podríamos seguir escribiendo toda la vida el mismo poemario, que al fin y al cabo es un poco lo que hacemos, ¿no?
Entonces es como un fundido en luz el último poema, que se titula Amanecer y que es un breve haiku, y creo que más quedaría cojo, ¿no? Sería un doble final, una coda innecesaria. Hay que saber poner fin a las cosas. Por eso ahora vamos a hacer un breve recital de una pequeña selección de poemas para no abusar de su paciencia, y entonces muchas gracias y por compartir conmigo como esta toma de voz, ¿no? Y esta celebración de la vida y esta transgresión pero alegre, ¿no? Que es y liberadora como es escribir, y poesía en estos tiempos más propensos para las tasas, los impuestos y otros menesteres. Y bueno, pues pasamos a la parte del recital. Bueno, yo quiero añadir una cosa nada más, que hay más cosas en el libro. O sea, el libro, aparte de ser un artefacto físico, ¿no? Y el soporte de los poemas, luego esconden pequeños regalos que va haciendo Amelia, como el juego este de los colores. No se aprecia desde aquí, pero hay por ejemplo, Granada, que ha titulado en rojo, en separado, o del rosa al rouge, que también lo ha titulado con distintos colores. O sea que esta lectura esconde más sorpresas, que yo animo a hacer. Escuchamos tus poemas. Sí, por supuesto. Pensaba precisamente, Javier, si quieres romper la veda y descorchar el libro. Sí, de hecho, nos ha pedido Amelia que eligiéramos un poema para leer. Yo he elegido de Milonga del presente, que es de los que he citado, que son poemas de celebración de lugares, ¿no? Milonga del presente. Además son dos redondillas, con lo cual estás haciendo ahí una escritura clásica. Y dice: Milonga del presente. Alegre e incomprendido, cantando viniste, amor, susurro ensordecedor entre murmullo y rugido. En medio de la rutina, dadme libros y cantares, y pacientes despertares, y secretos de cocina. Apunte, Antonino, tú tenías otro poema. Al misterio. Música callada del recuerdo, sol que calienta en invierno, el deseo hecha palabra, lluvia en el desierto de la melancolía, un puñetazo en medio de la rutina, salir al balcón de noche, el aullido de la luna, correr por un gran parque casi sin contaminación, son tus sueños y temores que otro ya narró. Lágrimas furtivas, aire sin mascarilla, reírse con los amigos, una canción prohibida. O cuando la belleza te invade en la ciudad de la prisa y el ruido, donde compartes tu soledad. Quería leer un poema que se titula Miramar y está compuesto en Donostia, en San Sebastián, y pensando en las víctimas del terrorismo, por suerte ya superado. Miramar. ¿Por qué será que donde hubo algún conflicto la poesía estalla? Rugen las olas, las rocas quietas al sol esperan, un nadador desafía la noche, abuelo y nieto pescan a solas, la marea de secretos y conchas remonta al alba, felices son los muertos, graznan gaviotas contra la espuma sedosa del silencio.
más rupturista, un poema que dedico a mis compañeros de la piscifactoría, que se titula Un presente artificial. Eres un robot increíblemente humano. Existes sin tiempo en el espacio virtual. Lloras solo entre los limbos del metaverso. Produces en cualquier red social. Creas perfiles y avatares que devoran tu sangre. Suspiras en este valle de los ecos, lágrimas huecas de orfandad animal. Y un último poema breve, que es de aliento más clásico y que está dedicado a Paco, se titula Marina de Chagall. Veo tu gabardina y el sombrero. Camuflado entre libros y retratos, saluda Paco. ¿Qué decir, vaquero? Mejor nos beberemos tus relatos. Como en un óleo vivo de Chagall, navegaste a los cielos con Marina. Blancas tus noches de tinta y silencio. Presentes ellos, recuerdo y morfina. Muchas gracias. Lo demás lo tendrán que descubrir ustedes si se han quedado con ganas y podemos comentarlo pues ya de forma más distendida con un vinito y un aperitivo. Y bueno, pues tienen los libros si lo quieren adquirir, firmado, dedicado y muchas gracias. Bravo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Es cierto? Por supuesto. Sí. O Si alguien quiere comentario, preguntar algo, pregunta. comentar, este es el momento. Este es el momento, efectivamente. Amelia, con tu perspectiva de la poesía eslava, que me ha encantado un poco la exposición que has hecho, ¿no? Y la comparativa entre Polonia y Rusia, completamente desconocida para mí y creo que para muchos españoles, ¿no? Creo que tienes cierto criterio para opinar de la poesía actual española. Danos tu opinión, por favor. Dentro de lo que Sí, conozcas, quiero decir, te un agradezco, poquito. José María. Es una pregunta de un poeta, una pregunta un poco retórica por otro lado, porque él también tiene su opinión. Claro, yo creo que actualmente hay como un revivir, ¿no? de la poesía, un renacer, porque quizás hubo unos años que, como decían algunos editores, era un suicidio comercial y no querían ser kamikazes, y que hubo unos años que quizás se leía más poesía extranjera o incluso también en lengua española, pero no al otro lado del charco, ¿no? Que también hay evidentemente un abanico riquísimo y son muchos países y grandes talentos, y quizá desde mi perspectiva, que esto es algo muy personal y hay muchos poetas que nos acompañan hoy y todos tenemos nuestra visión, ¿no? Desde mi perspectiva quizás ahora es un momento que la poesía congrega más gente, se ha rejuvenecido, camina en diferentes direcciones, porque hay quien lo cultiva de una forma más clásica, ¿no? Como los grandes maestros, Antonio Colinas, Luis Alberto de Cuenca, que ya evidentemente no son voces nuevas, pero siguen aportando mucho, renovándose, y hay que volver a ellos. Aparte de esto, pues hay diferentes generaciones y voces, y creo que es interesante también lo que se está haciendo, pues de estos llamados nuevos jugulares,
aludido un poco, pues estoy pensando en gente más joven, y que, lo cual no siempre significa que formalmente sean más rupturistas, a veces sí, a veces no, pero estoy pensando pues en Gonzalo Escarpa, o de una generación, digamos, intermedia, en Raquel Lanceros. Hay muchas voces femeninas que quizás antes, al hilo de, si pensamos también actualmente ahí se rescatan las voces del 27 y de después, de mujeres que no se les daba el espacio que merecían, ¿no? Por su talento, y ahí pues tenemos también mucho en lo que bucear, y que nos nutre y que sigue vigente y que sigue inspirando a otras mujeres a escribir. Pero creo que ese es otro de los rasgos, que ahora hay bastantes, hay muchas más poetas, ¿no? que antes, y hay ese panorama más rico que hace que pues las nuevas generaciones, estoy pensando en Mario Obrero, estoy pensando también pues no sé, Miguel Sánchez de Santa María, pues hacen una poesía que ya a veces efectivamente va por ese lado del freestyle, o como más urbana, más que juega con las formas, que suena distinto. Cuando yo estudiaba, quizás me parecía que había un salto muy grande entre lo moderno que me resultaba la poesía polaca, y me parecía muy interesante y muy rica y tal, pero desde mi concepto, contrastándolas, me parecía más conservador, y más repetir formalmente esquemas ya como preconcebidos lo que se hacía. Y yo creo que ahora es un momento de transición, y he nombrado a algunos poetas, pero la verdad es que ha sido injusto, porque me parecían más bien representativos de generaciones y de movimientos, porque verdaderamente pues de talento hay más, ¿no? Entonces yo ahora no percibo tanto esa distancia, y creo que se ha modernizado el país, y que también se ha abierto más a otras culturas, a otras tradiciones, como por ejemplo hace también la editorial, que nos acerca a la poesía búlgara y a las diferentes poesías eslavas, y que eso nos ha desencorsetado, y que es interesante, y que hace que sea más rico el panorama, ¿no? Y bueno, no sé si mis compañeros, poetas y españoles como yo, quieren decir algo. No, yo estoy de acuerdo que no hay una voz única de poesía, igual que a lo mejor en otros momentos la voz de una generación era la que marcaba el ritmo o el estilo de una época. Ahora hay convivencia, ¿no? desde la poesía con una métrica tradicional, sonetos, etcétera, hasta una poesía libre, lo que tú dices, el freestyle, etcétera. Y eso es bueno, porque no hay uniformidad, ¿no? Hay un panorama muy rico en el que cada cual aporta y se enriquecen unos con otros. Esto que hacemos hoy, por ejemplo, es una prueba de ello. Es una convivencia de poetas que probablemente cada uno, Antonino lo ha dejado claro con su intervención, ¿no? Él marca un estilo propio muy distinto al mío, o al de José María, o al de los compañeros de la tertulia, y convivimos entre todos, ¿no? Y eso me parece enriquecedor. Y las generaciones que vienen nuevas están aportando cosas nuevas, porque también están influidas por lo que se hace internacionalmente, que a lo mejor nosotros hemos vivido un poco más encerrados en la poesía española, pero de pronto ahora hay una explosión de cosas, de festivales de poesía, de internet, la influencia de las redes sociales, YouTube, y eso se nota, ¿no? Las generaciones está enriqueciendo cada poesía. Para mí, yo coincido, por ejemplo, con Camoneda, entre otros, en que la poesía no es literatura. Y coincido también con Eugenio de Andrade, el poeta portugués, donde decía que la belleza es también una cuestión de exactitud, y para eso está la poesía. La poesía para mí no tiene nada que ver ni con la métrica, ni con las fórmulas, ni con las formas, ni con nada de eso. Va más allá. La poesía desnuda a la verdad. La poesía vacía a la cal que encuerpa al verbo.
Y a lo que subyace en todo eso es a lo que la poesía va. Y la poesía revela, porque la poesía para mí es revelación, simplemente. Pues eso sí, da la esencia. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muchas gracias. Yo creo que podemos pasar Ah, a las preguntas informales exactamente. con el vino, que será más divertido. Y eso es. Sí. Puede llevar, si queréis hacer gracias. Sí, como no, tranquilo. Hay libros para todos. Bueno, hicimos todo lo otro para llegar a este punto. El libro está acá, lo tengo yo. Yo soy el dueño de Raúl, el código de barra. Puede venir segundo. De los editores que hacen código de barra, no se lee. Sí, además de que ver el precio, no tener código de barra. Raúl, ¿puedes venir? Por 16.95. Aquí no leía el código. No sabía que no leía el código de barra, sino tuve que poner por aquí en la parte de atrás tenéis el email. Eso es más fácil. ¿Cómo, perdón? Ah, sí, mejor por email. Sí, así lo miramos tranquilamente. La principal que quitamos nosotros, pues ya con la publicidad del este, pero también tenemos una la idea es darle prioridad a lo extranjero, pero también claro, pero bueno, su poesía es en español, que cuenta como español. Pues 16.95. Eso es lo que hablo de que en el Instituto Cervantes de José Esteban, de la Torre, de la Nueva y la Tradicional. Aquí estoy con el que estaba.
Y la flor blanca ya rota, pese a muy a nuestro pesar, a veces el blanco se nos rompe pese a nosotros. Y lo contento diremos, yo me lo pido, por lo que tú ya sabes. Te quiero muchísimo. Por favor. La próxima y el qué fuerte que seas ahora vivo de América. Nos vemos. Intentad de saludarte. No, ya está cerrado en mi agenda. Sí, así que estaré, vamos a pasarlo muy bien, todos los tres días. Nos vemos en otro momento que esté un poquito me pasaré a comprar. Sí, eso depende.